buenos días. Estamos sobre una nueva jornada informativa. En esta ocasión, pues, vamos a comenzar a recorrer nuestra agenda, la del martes 15 de octubre, que está fundamentalmente jerarquizada con un tema que era obvio y va a provocar todo tipo de comentarios y continúa provocando. En este caso, a favor o en contra, según la óptica y según la postura que asuma cada quien, ¿no? Hay, no obstante, una particular insatisfacción cuando se hacen revisiones de declaraciones y testimoniales de especialistas en el tema económico y también de la gente. En suma, bueno, a través de una accidentada información, confusa al principio, porque vino a través de un Twitter de un constituyente y posteriormente se colocó una gaceta oficial cuya fecha fue tachada en redes sociales y a posteriori se formaliza en una gaceta oficial, sí oficial al parecer. Se anuncia un aumento del salario mínimo y un aumento del cesta ticket de alimentación o bono de alimentación para generar un salario integral, ¿no?, de 300.000 bolívares. 150.000 bolívares el salario mínimo, 150.000 bolívares el ticket o bono de alimentación. Repito, para un salario integral de 300.000, que antes el salario integral era de 65.000, pues 40.000 del salario mínimo y el valor agregado de la cesta, del ticket o bono de alimentación. Entonces, bueno, despejadas las dudas, pues, entre lo que corría en la mañana sobre lo dicho por un Twitter del constituyente Francisco Torrealba y lo que luego en Gaceta se presentaba. Esto representa, se hacían los cálculos de inmediato sobre el valor del mercado cambiario dólar-bolívar, un sueldo mensual de $15.20. Entonces eso es al cambio del día, ¿no? Me refiero al cambio que se hacían los cálculos en el día de ayer, $15.20. Bueno, saquen la cuenta cuánto esto es diariamente, 0,0. Y pare usted. Por supuesto que esto es lo que generó insatisfacción. Esto es válido a partir del 1 de octubre, tanto para el sector público como para el sector privado. En términos generales, muchos piensan que quienes van a tener mayor dificultad, o quien va a tener mayor dificultad es el sector público, porque tendrá para poder asumir la responsabilidad de pagos a la nómina de la administración pública y también a los pensionados, pues la emisión de dinero inorgánico, es decir, que ejerce una fuerte presión inflacionaria. Eso es indubitable. La nómina de la empresa privada por lo general está por encima incluso de este nivel del salario mínimo. A través de la figura de los bonos, de los pagos, etcétera, etcétera, es superior lo que se está ganando en la empresa privada que lo que se está ganando en la administración pública, es lo que dicen los que hacen seguimiento sostenido a esto. Y surge una confusión porque, de acuerdo con los antecedentes de anteriores aumentos, los pensionados y jubilados solo reciben el salario mínimo, más no el bono de alimentación, que ha sido una disputa muy grande. Pero las primeras informaciones, por favor, señores del gobierno, aclaren esto, porque los pensionados y jubilados están a la expectativa. Se pensaba que los 300.000 bolívares del salario integral iban a corresponder totalmente también a pensionados y jubilados. Al parecer no es así. Bueno, pero aclárenlo, porque en otra información se decía no, son apenas los 150.000 bolívares de salario mínimo para los jubilados y no entran ellos a recibir el beneficio de los otros 150.000 bolívares del bono cesta ticket de alimentación. Aclárenlo, porque desde ayer mismo pensionados y jubilados que también estuvieron pendientes de todo esto han estado en contacto y han expresado su inquietud y su confusión a través de las redes sociales. Si vamos con los antecedentes, es solo el salario mínimo, es decir, serían 150.000 bolívares. Pero como decía una de las notas de los tweets oficiales, no la Gaceta, de los tweets, que esto era válido también para pensionados y jubilados, sí, válido para pensionados y jubilados, solo el salario mínimo o tal vez también el cesta ticket o el bono de alimentación. Bueno, los economistas y también los que políticamente hablan y desde luego los que defienden del lado del gobierno, cada quien ofrece su punto de vista.
En términos generales, todos los economistas hemos revisado opiniones desde ayer mismo, coinciden en que esto lo que va es a ejercer una mayor inflación, una mayor estampida inflacionaria, y ese salario integral se convertirá, como suele decirse de manera muy gráfica, en sal y agua con prontitud. Los precios seguramente en las próximas horas o en los próximos días comenzarán a subir. Mientras tanto, el mercado cambiario, por cierto, como un elemento de referencia, sigue más o menos equilibrado. Sin embargo, hay quienes dicen esto anunciado ayer va a tener a partir de hoy influencia también en el desenvolvimiento del mercado cambiario, tanto en la tasa oficial que surge de ese ponderado de las mesas de dinero, como también en el mercado paralelo, que es el, diríamos, referente fundamental que tiene la gente para ubicarse en el contexto y para una cantidad de operaciones desordenadas y anárquicas que se colocan en el mercado, donde cada quien pone el precio que mejor le parece. Es una absoluta locura en oportunidades. Lo cierto es que los economistas han dicho ello, los políticos de la oposición en este caso se burlan y dicen que esto no puede ser, que esto es una falta de respeto para la gente, porque ¿qué se puede comprar con ello? Con 300.000 bolívares. Por cierto, también se conoce en el día de hoy cuál es el resultado de la investigación mensual del CENDA, es el Centro de Análisis y Documentación de la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, la cesta básica alimentaria, según la investigación del CENDA, está en 3.724.000 bolívares. Obtuvo como precio en una familia de 5 integrantes en el mes de septiembre 3.724.000, creo que 290 bolívares, algo así. Como ven, ¿cuántos salarios mínimos se necesitarán entonces para hacer esa cobertura? Y ahora vamos a entrar en el mes de octubre, que ya comienza a registrar algunos precios, a pesar de esa cierta estabilidad del mercado cambiario, lo cual hace ver que no es tan riguroso aquello de que lo que marquen los precios tiene vinculación con lo que marca el mercado cambiario. No, en las últimas 2 semanas ha estado estable, relativamente estable. Vamos a ver cómo amanece hoy con este aumento del salario mínimo o integral. Pero los precios han seguido subiendo y la cotización en dólares se ha venido pues también marcando en ese sentido. Bueno, se abre un nuevo horizonte de debates alrededor de este tema. Los que defienden la postura oficial, por supuesto, ponderan y colocan en posición prominente el aumento del salario, lo manejan porcentualmente, que es un 750%, de 40.000 más el otro, y de 775 si es el salario integral de 65.000 que era el anterior. Repito, vigente desde el 1 de octubre, de acuerdo a la Gaceta Oficial. Esperemos otros comentarios en el día de hoy y bueno, se cruzan evidentemente las opiniones y se intensifican las contradicciones en este sentido. Bueno, otros temas también de la agenda, ¿no? Ayer hubo un acto multitudinario en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela por la defensa de la autonomía y rechazo al decreto, a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a las universidades autónomas a, en un plazo de 6 meses, realizar elecciones para renovación de autoridades. Situación que ha solicitado o han solicitado las universidades, esto precisamente que ha estado estancado en el tiempo por más de 8 años. En este sentido, el acto rechaza la sentencia del TSJ que obliga a otras condiciones que chocan abiertamente con la ley de universidades y con la propia Constitución Nacional. La lucha seguirá, los diversos voceros hablaron, la rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, consideró que es inaceptable esta situación. Hoy, por cierto, se le dará un seguimiento porque este tema va y está en la agenda de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, es decir, que el tema de las universidades y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia seguirá discutiéndose, pero en el Poder Legislativo venezolano. Pero fue muy intenso el tema y la protesta muy sonora en la universidad, donde participaron diversos sectores de la vida nacional y particularmente, desde luego, del sector de las universidades autónomas, autoridades, profesores, estudiantes, empleados, trabajadores en general.
Ese es otro tema que está allí pendiente, ¿no? También se ha abierto, por cierto, otro debate. Puede ser menor, porque de verdad, como decían en redes sociales, hay cosas mucho más trascendentes, pero ha tomado espacio, y es indiscutible, a nivel de la opinión pública, esto de la pretensión de cambiarle el nombre a una reconocidísima y fundamental autopista que cruza la ciudad, como es la Francisco Fajardo, por un nombre del cacique Guaycaipuro, ¿no? Bueno, hay un rechazo de los historiadores, han tenido que sacar y explicar quién era Francisco Fajardo, hijo de un indígena y sobrino, por cierto, del cacique Naiguatá, y también pariente de otros indígenas que, bueno, su madre era una cacica y también pues tuvo una relación con un español de la conquista y nació Francisco Fajardo, solo que Fajardo fue miembro de la tropa española, de la tropa de la conquista. Entonces, bueno, habrán visto ustedes la cantidad de cosas que se han manejado a través de las redes sociales sobre esta pretensión de cambiar el nombre. La gente dice que la seguirá llamando Francisco Fajardo, que bastante nombre tiene Guaycaipuro por el estado Miranda y por otras partes de la capital. Pero en fin, es una discusión menor, pero ha tomado, insisto y subrayo, mucho espacio a nivel de redes sociales y medios de comunicación social. Por ello digo, hasta los historiadores han salido, lancen ristre de decir, bueno, pero qué disparate, ¿no? Así lo han calificado algunos. Pero bueno, es otro asunto menor. Por lo demás tenemos una cotidianidad con problemas de servicios públicos, con problemas de los apagones, con problemas del servicio de agua que continúa siendo deficiente. Siguen los problemas, y si nos vamos, es en todo el país en términos generales, pero siguen los problemas y se coloca el énfasis fundamental en lo que está ocurriendo en el sureste de la capital, en Gran Caracas, aun cuando eso son otros municipios como son Chacao y Baruta, pero están registrando una fuerte sequía. Colocaron por 2 días en porciones, segmentadamente, el servicio de agua en algunas zonas, pero la situación sigue siendo más o menos igual de lo que pasaba en las últimas semanas. Vámonos al terreno internacional. Bueno, la situación de los ataques sobre territorio sirio de parte de Turquía ha provocado la reacción del gobierno de los Estados Unidos. Ha decidido suspender la firma de un acuerdo comercial y techar con un 50% de aranceles al acero turco. Esto como una manera de ejercer presión, ¿no? De todas formas también, bueno, las tropas de Siria, que es el país que está siendo en el norte del Kurdistán, pues atacado por la Fuerza Aérea Turca, comienza a movilizarse. Algunos dicen que con alguna lentitud, porque también los que defienden ese territorio kurdo pues están enfrentados al Estado Islámico, al gobierno turco y al gobierno sirio. Entonces imagínense el enredo que hay allí en estas cosas de la violencia que por muchísimos años existe en el Medio Oriente. Bueno, hay otras informaciones también, el caso del Brexit, una intervención de la señora Isabel II, reina donde dijo que la prioridad era salir de la Unión Europea a través del mecanismo del Brexit el 31 de octubre. Cayó muy mal la intervención de la reina de Inglaterra, ¿no? Sobre esto y las palabras que dijo, porque además adelantó que vendrán condiciones especiales para los europeos que residen en el Reino Unido. Y esto también va a traer dificultades. Pero el gran tema, evidentemente, era con el que abríamos ayer la primera emisión y sigue en vigencia, la situación que surge de la condena de los líderes del proceso independentista, llamado el Procés, las condenas que dio a conocer el Tribunal Supremo de España. Ayer, bueno, hubo confrontación, hubo, y todavía hoy, trancas de vías, cerrado el aeropuerto del Prat, que es uno de los principales en Cataluña, el servicio del tren y una sociedad catalana dividida entre aquellos que reivindican una independencia bajo argumentos que muchos refutan, pero incluso con un grueso contenido histórico, y los que dicen que son integral e históricamente parte de España. Esa situación hay que hacerle seguimiento porque pudiera profundizarse y pudieran entonces pasar etapas o fases del proceso de violencia que se comenzó a generar en el día de ayer. Deportes, bueno, más sorpresas. Los Nacionales de Washington ganan por tercera vez y están a un tris de
ir a la Serie Mundial. Le ganaron a los Cardenales de San Luis 8-1 en el día de ayer. Hoy puede definirse esta serie, atención, porque es el cuarto juego. Y está también la reanudación de la serie de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Yankees en el Yankee Stadium. Así que muy pendientes del béisbol. Si vamos al fútbol, bueno, otro partido amistoso de la selección Vinotinto enfrentó a la débil Trinidad Tobago, ganó 2-0, pudo haber habido más goles, pero bueno, mostró en las dos presentaciones, tanto ante Bolivia, que no es precisamente un rival de grueso calibre, pero es una buena actuación, el triunfo de Bolivia 4-1, o ante Bolivia, y este 2-0 ante Trinidad Tobago. También hubo partidos en la Eurocopa, en las eliminatorias de cara a esa Eurocopa del año 2020. Bueno, son algunas notas, amigos, que van pues ponderándose y van colocándose en posición apreciable a nivel de lo que es la agenda de hoy, martes 15 de octubre. Vamos nosotros también a comenzar a transitar sobre nuestra portada los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, comenzamos con lo del salario mínimo. Salario mínimo integral se ubicó en 300.000 bolívares a partir del 1 de octubre, de acuerdo a lo señalado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.484, con fecha del viernes 11 de octubre. Reacciones. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo que el incremento salarial anunciado por el gobierno evidencia el fracaso de la política económica en el control de la inflación. No servirá de nada, de acuerdo a su criterio. Vamos con el tema universitario. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Aroche, espera respuesta del Tribunal Supremo de Justicia sobre 2 recursos que introdujo a la sentencia 03, introdujeron las universidades a la sentencia 0324 que les obliga a realizar elecciones para escoger autoridades universitarias en condiciones distintas a las que aparecen en la ley. Aseguró que no permitirán violaciones de la autonomía universitaria. Vamos al tema internacional, ya adelantábamos algo en este sentido. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que subirá el 50% de los aranceles al acero procedente de Turquía y descartó alcanzar un acuerdo comercial con Ankara por las acciones desestabilizadoras en el noreste de Siria. En el espacio de la entrevista conversaremos con la asesora de la Alianza Social de Beranchán, Margarita de Montero, esto a propósito de un evento que se realizará el 24 de octubre sobre negociación y diálogo. Y al cerrar, bueno, arte y espectáculo, sigue The Joker. El Guasón lidera la taquilla de los Estados Unidos por segunda semana consecutiva. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos de inmediato los titulares de la prensa nacional, prensa regional, siempre el recorrido por las corresponsalías, la información internacional, lo que va sumándose a nuestra mesa de trabajo, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes, buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Martes 15 de octubre de 2019. Como siempre, estamos en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión y es un gusto informarles. Sin duda, la noticia que acapara la atención en este día acá en nuestro país, este incremento del salario mínimo integral. Salmerón, buen día. ¿Cómo amanece? Buenos días, Gaudí. Saludos a nuestros amigos televidentes. Sí, y saber las repercusiones que va a tener eso en los precios. Que ya debe sentirse por ahí en los anaqueles. Bueno, habrá que hacer un recorrido en la mañana, pero estoy segura que en la tarde de ayer ya se sentía ese incremento. Probablemente. Y bueno, cosas que son también inexplicables, ¿no? Porque aumentan el salario y empiezan a aumentar todos los precios sin ningún tipo de contemplación. Pero bueno, eso seguramente lo vamos a estar revisando a lo largo del día. Por lo pronto nosotros vamos a iniciar la revisión de los diarios de circulación nacional. De inmediato. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario El Universal. Su titular principal justamente tiene que ver con este tema. Salario mínimo integral aumenta a 300.000 bolívares. En la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.884, con fecha del viernes 11 de octubre, fue publicado este decreto mediante el cual se fija el salario mínimo nacional mensual a partir del 1 de octubre de 2019 en la cantidad de 150.000 bolívares, mientras que a través del decreto número 3.998 se fijó el ticket de alimentación
inflación en 150.000 bolívares para todos los trabajadores del país. Otros temas que están presentes en la portada: hasta 13 años de cárcel para promotores de independencia en Cataluña, ya lo veníamos comentando. Miles de independentistas protestaron por las condenas a al menos 9 de sus líderes. Ecuador reemplaza el decreto que elimina el subsidio al diésel y a la gasolina. Presidente Maduro califica de victoria popular ecuatoriana esta derogatoria. Nos vamos a la gráfica principal del diario El Universal. Rechazan cambio de nombre de autopista. La propuesta de Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador, para cambiarle el nombre a la autopista Francisco Fajardo por Cacique, Guaycaipuro es cuestionada por académicos y usuarios de la vía. Consideran que lo primordial es la atención a la infraestructura de la ciudad. Por su parte, el historiador Carlos Valladares explicó que Francisco Fajardo era de origen margariteño. Otros temas. Universidades rechazaron violación de la autonomía. Representantes de la mayoría de las universidades del país se congregaron en un acto en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Esto ocurrió ayer lunes, donde condenaron la pretensión del Tribunal Supremo de Justicia de ordenar a realizar elecciones de autoridades sin tomar en cuenta la autonomía universitaria, y reportan retorno de colas en gasolineras de la Gran Caracas. Es otro de los temas de la portada del diario El Universal. Revisemos ahora la portada del diario Últimas Noticias para este día. Principal titular: gringos aplican bloqueo alimentario. El sumario reseña: Venezuela denunció en la FAO las medidas coercitivas de Estados Unidos. Más abajo, con fotografía: conociendo el modelo chino, la leyenda de la gráfica reseña. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y su esposa Marlene Contreras estuvieron ayer en la ciudad china de Wuzhou, donde conocieron experiencias de manejo comunal del pueblo organizado en esa ciudad que fue pionera de la apertura económica de la nación asiática. Más abajo tenemos: indígenas marchan hoy en Caracas. En otras notas, derogación del paquetazo es victoria popular en Ecuador. En Quito hubo una celebración multitudinaria por la decisión del presidente Lenín Moreno de echar para atrás el acuerdo con el Fondo Monetario. También tenemos: Ministerio de Interior reporta disminución de delitos de 35%. Es necesario masificar la prevención en todos los espacios, aseguró el ministro Néstor Reverol. Más abajo: sale carito pintar la casa para el fin de año. Además, tras Monagas trae a un gentío de Maturín hasta La Guaira. Y en el tema deportes, Vinotinto se impuso a Trinidad 2-0. Vamos ahora con la portada del diario 2001. Subida del salario arrima más brasa para la inflación. Titular principal: expertos advierten por enésima vez que ajustes del ingreso mínimo mensual no resuelve gravísimos problemas de fondo en la economía criolla. La subida a 300.000 de la remuneración integral incidirá pronto en los precios de los productos de primera necesidad. Universidades piden apoyo a la Asamblea Nacional por su autonomía. En un acto en el aula magna de la UCB, los rectores rechazaron sentencia que obliga a la convocatoria de elecciones internas. Escarcelan a personas que protestaron por gas. La ONG Foro Penal informó que 12 hombres y 6 mujeres detenidos desde julio salieron de prisión. Esto ocurrió en el estado Lara. Se alzan los anti-España y Cataluña se vuelve un caos. Esto con relación a temas internacionales, que ya hemos hablado de esta sentencia en contra de los que llevan el llamado procés. La gráfica principal del diario 2001: les cae algodón. En el Hospital Victorino Santaella de Los Teques han logrado una mejoría en la dotación. Según aseguran sus autoridades, los aportes provienen de diferentes entes nacionales y también extranjeros. Revisemos ahora qué trae la portada del diario Vea para este día. Ellos abren con el siguiente tema, que tiene que ver con información internacional, específicamente de Ecuador. Venezuela felicitó lucha de pueblo ecuatoriano. La nación se une al júbilo que produce en el país hermano haber frenado las medidas del Fondo Monetario Internacional. También, explorando áreas con el gigante asiático, Diosdado Cabello visitó Guandón, con más de 180 millones de habitantes, para compartir experiencia productiva y de formación política. Otros temas en la portada de Vea. Castro Soteldo se refieren al ministro de Agricultura Productiva, denunció impacto del bloqueo, plan para evitar inundaciones en Caracas, consignado ante la Asamblea Nacional Constituyente, proyecto de presupuesto. Musicalmente celebramos vínculos con China, reseña Vea. También Lara campeón en prejuvenil de ciclismo. Con fotografía, el tema deportes, calidad ratificada.
La selección vinotinto de mayores venció cómodamente a su similar de Trinidad y Tobago 2-0, ratificando la calidad demostrada el jueves cuando venció a Bolivia en el mismo Estadio Olímpico. El cotejo fue propicio para que Tomás Rincón jugara el partido número 100 con la camiseta. Vamos a revisar ahora información en materia deportiva, lo hacemos con el diario Meridiano. Vinotinto, cómoda, fecha FIFA, que nos trae el sumario de esta nota. El combinado de Rafael Dudamel liquida el amistoso en los primeros 15 minutos de juego con goles de Salomón Rondón y Darwin Machís. El mes que viene le esperan Paraguay y Japón. Las mayores a la Gran Manzana, la serie del campeonato de la Liga Americana entre Astros y Yankees se reanuda hoy en la casa de los Bombarderos. 6:30 minutos de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso la información regional, ya venimos. Bueno, vamos a comenzar con la portada del diario Nuevo Día. Este periódico circula en el estado Falcón y su titular principal tiene que ver justamente con el aumento salarial y señalan que está en vigencia desde el 1 de octubre. Y más abajo hacen referencia a la Semana Rosa. Esto tiene que ver evidentemente con las jornadas de prevención de cáncer de mama que se empiezan a realizar en todo el país a propósito de que este es el mes rosa, como se conoce. De la lucha contra el cáncer de mama. Así y es. Bueno, muchas organizaciones llevan una labor bellísima, entre ellas Senos Ayudas. Así que un abrazo gigante para ellos. Vamos a revisar la portada del diario Caribazo, circula en Nueva Esparta. Falta de gasolina genera largas colas en varios estados del país. Más abajo, con fotografía, un reporte especial que ha preparado este diario. Armar un pesebre este año costará alrededor de los 800.000 bolívares. El antetítulo, a pesar de la crisis económica, la tradición se niega a morir. Bueno, vamos a revisar algunas de las informaciones, las más resaltantes en distintas entidades del país. Por eso vamos a hacer este contacto en directo con las regiones. Buen día. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto del estado Anzoátegui, específicamente desde la ciudad de Puerto La Cruz, para informarles que la alcaldía de este municipio se encuentra realizando operativos especiales en el marco de la Semana de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ellos estarán realizando exámenes de despistaje en diferentes comunidades a través de operativos de salud itinerantes, también pues dando jornadas de prevención para la detección temprana de esta enfermedad, que sería una de las bases fundamentales para evitar que la misma progrese y la recuperación de los pacientes sea más rápida. También estarán dictando charlas y talleres en las escuelas y liceos de este municipio, esto con el fin de tratar de concienciar a adolescentes, niños y niñas sobre esta enfermedad y que sirvan de multiplicadores para llevar el mensaje a sus comunidades. Hola, buenos días. La inseguridad en las zonas rurales sigue cobrando víctimas y esta vez no solamente son los productores agropecuarios, sino también el sector comercio y servicios, que son víctimas de las extorsiones. Este cobro de vacuna se extiende no solo, como les dije, en las áreas rurales, sino también en las zonas urbanas. De hecho, han ocasionado que muchos comercios hayan tenido que cerrar sus puertas definitivamente. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Telever. Nueva pausa, señor Salmerón, ¿qué hora es? Son las 6:36 minutos de la mañana. Enseguida estamos de vuelta. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en Ecuador con el diario La Hora. Ellos abren con el siguiente titular, que tiene que ver, por supuesto, con la situación que se vivió en ese país durante los últimos días. Extra y diésel bajan de precios desde hoy. El decreto 883 fue derogado. Mientras llega el nuevo, los combustibles cuestan menos. Los pasajes se revisan hoy. Vamos con la portada del diario El Comercio. Este periódico circula en Perú. Titular principal dice: Tribunal Constitucional verá recursos por disolución del Congreso y esta revisión se realizará el próximo jueves. Diario La Nación de Argentina abre su edición con un tema referido a la fuente política. Tras el debate, Macri busca confrontar con Fernández y Cristina por la corrupción. Más abajo, el tema España. Por una sentencia, Cataluña vuelve a estallar.
Vamos con la portada del diario El Mundo de España. Dice, el Supremo reduce el proceso a una ensoñación para presionar. Concluye que no hubo rebelión porque los líderes no querían declarar la independencia, sino persuadir al Estado para celebrar un referéndum. No nos incumbe ofrecer soluciones políticas a un problema de raíces históricas, señalan. Bueno, revisamos ahora cables internacionales. Tras 6 meses del incendio de la Catedral de Notre Dame en la ciudad de París, Francia, la ministra de Cultura, Francois Nissen, comunicó que las donaciones prometidas para reconstruir la catedral se elevan a 922 millones de euros, lo que equivale a 1.016 millones de dólares. Indicó que la reconstrucción comenzará a principios del año 2021, una vez que los arquitectos cuenten con un diagnóstico completo. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Onda tropical número 52 se desplaza sobre el oriente del país. Esto origina abundante nubosidad con precipitaciones, algunas con descargas eléctricas sobre el nororiente, sur y centro-norte. Barquisimeto estará nublado con precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 33. Mérida nublado con precipitaciones, temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 28. Barcelona nublado con precipitaciones, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Tenemos problemas con nuestro sistema de Translator, pero acá les vamos a indicar algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter. El primero de ellos nos hace la siguiente información, y es que la carretera vieja Caracas-Los Teques se encuentra totalmente libre para las 6:25 minutos de la mañana. También hacen referencia a una situación en Bejuma, donde una vaguada derribó varios árboles centenarios, y esto ha ocasionado pues que hayan vías que estén obstaculizadas con los troncos de los árboles. También por acá están solicitando agua en Maripérez, calle Norte 23. Llevan 10 días sin agua y sin plan de recuperación. Señala el señor Carlos Gómez que a pesar de lo que está sucediendo en el estado Zulia, pues no van a dejar de ser un pueblo noble, jocoso y cálido, sobre todo cordial, y envía saludos desde Cabimas. Feliz cumpleaños a Freiber Machado, a Nirgua. Bueno, saludos para él. Por acá están solicitando nuevamente agua en parte alta de Nueva Casarapa. Joaini Hernández nos envía saludos desde Caricuao, en Caracas. Y también la señora Karina Longa. No lo pueden ver, pero nos está enviando un rico desayuno para todo el equipo de parte de la familia Longa Rodríguez. Bueno, esperamos que ya mañana el Translator se porte bien y podamos compartir con ustedes todos los mensajes. Bueno, se declaró en rebeldía Terminator. Bueno, vamos a resumir titulares en esta primera emisión de noticiero de Televen. Bueno, todo lo que tiene que ver con el aumento del salario mínimo y el bono cesta ticket de alimentación. A aclarar confusiones que se han generado, por favor, porque al principio decía que esto era válido para pensionados y jubilados y la gente está en expectativa, pero ¿qué es lo que es válido? ¿Solo el salario mínimo de 150.000 o se va a sumar? En el anterior no lo era. ¿O se va a sumar acaso el cesta ticket con 150.000 bolívares más para el salario integral de 300.000? Lo más probable es que sean 150.000, pero como las informaciones fueron tan torcidas al principio, entonces es bueno que esto se precise y aclare. Desde luego también las primeras reacciones en el campo de los economistas, un rechazo y un pronóstico de que esto va a incidir en forma significativa en la inflación y desde luego comenzará el reajuste en el sistema de precios. Habrá que esperar la reacción también del sector privado de la economía. El testimonio político surgió ayer mismo rechazando y señalando que era una burla. Esto significaría 300.000 bolívares de salario integral, solamente $15.20 al cambio de ayer. Hay que ver el desenvolvimiento del mercado cambiario en el día de hoy. Otras informaciones también que destacan: la jornada que se desarrolló ayer en la Universidad Central de Venezuela en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que impone la realización en 6 meses de elecciones para renovación de autoridades, pero cambiando reglas del juego por encima de lo que indica
la ley de universidades. También algunas otras notas pues destacan dentro de lo que es el recorrido de la agenda del día de hoy. Están las notas internacionales, está la situación en Siria, la decisión tomada por el gobierno de Trump de pechar con aranceles de un 50% al acero turco. También la invitación a que en este caso pues retiren las tropas y reduzca la ofensiva militar sobre el territorio kurdo en Siria. El tema de España, la situación en Cataluña, las protestas que continúan en el día de hoy por la sentencia conocida ayer del Tribunal Supremo de Justicia que condena a varios años de prisión a los promotores de un proceso independentista. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Margarita de Montero, quien es asesora de la Alianza Social de Beranchán, a propósito de un evento que se realizará el 24 de octubre sobre negociación y diálogo. Y al concluir, siempre tenemos la información del arte y el espectáculo en Lo Actual. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora se incorpora al noticiero Primera Emisión mi compañero Kevin Alfonso Gil. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Gaudí, muy buenos días para ti. Muy bien, gracias a Dios. Feliz martes. Saludos también a nuestros amigos televidentes. De inmediato vamos a iniciar con la revisión de las informaciones. El salario mínimo integral se ubicó en 300.000 bolívares a partir de este 1 de octubre. Esto según lo señalado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.484, con fecha del viernes 11 de octubre. Según el texto legal, la cifra estará dividida en 150.000 bolívares de sueldo base y 150.000 bolívares de cesta tickets, lo que equivale a $15,2 de ingreso mensual, de acuerdo a la tasa oficial de las mesas de cambio del Banco Central de Venezuela correspondiente a este lunes 14 de octubre. Este ajuste representa un aumento del 225% con relación al salario anterior. Este sería el tercer incremento en lo que va de año, luego que en enero y abril se anunciaran los dos primeros aumentos. Inicialmente, la información fue dada a conocer por el presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, a través de su cuenta en la red social Twitter. Y economistas consideran que el nuevo salario mínimo no fortalecerá el poder adquisitivo de los venezolanos. En el presente año se han realizado 3 ajustes salariales. El primero de ellos se efectuó en enero, donde el sueldo base era de 18.000, que más los 1.800 de cesta ticket sumaban un total de 19.800 bolívares. En abril se vería un incremento salarial a 40.000 bolívares, que junto a los 25.000 de cesta ticket, el sueldo integral llegaba a los 65.000 bolívares. Ahora se comienza la semana con el tercer ajuste salarial, donde son diversas las reacciones por parte de los economistas del país. El experto y director de Econométrica Henkel García indicó que este aumento salarial integral de 300.000 bolívares mensuales no tendrá un mayor impacto en las diferentes nóminas de las empresas privadas. Sin aumentar la producción y la productividad, no hay manera de elevar el poder de compra de la gente, así se decreten 1 millón de aumentos de salarios mínimos. Si tú le preguntas a empresarios, buena parte de ellos pagan eso que se decretó y más. Esa es la realidad de buena parte del sector privado. Es decir, que ya el salario mínimo está dejando de tener vigencia o referencia en la economía venezolana, sí lo sigue siendo para el sector público, pero el sector público también tiene otras herramientas, decretos de bonos que no son parte del salario, sino son bonos adicionales. Economistas indicaron que este ajuste salarial es insuficiente, tomando en cuenta la hiperinflación en la que se encuentra sumergida el país. Si tomamos en cuenta solo algunos productos de primera necesidad, al precio de este lunes, un cartón de huevo oscila los 80.000 bolívares, un kilo de queso ronda los 60.000. La harina de maíz se encuentra desde los 25.000 bolívares, el kilo de arroz lo encuentra desde los 22.000 bolívares, mientras que las proteínas como la carne, el kilo se encuentra en 65.000, mientras que el pollo entero puede conseguirlo en 80.000 bolívares. Para el economista Francisco Faraco, la economía del país no se recuperará mientras se siga dependiendo del petróleo. Además aseguró que los más afectados serán los pensionados por no tener otro tipo de ingreso lo estipulado. La hiperinflación se va a empinar mucho más, porque no tenemos el colchón que teníamos antes, que era el petróleo. Porque esto le pasa a una sociedad que amarró el chinchorro en una cabria petrolera hace 100 años. Aquí van a subir los condominios, porque el condominio va a ser el tema de mano de obra, vigilante y la de limpieza, etc. Van a pasar roncha los pensionados, los jubilados, con lo cual vendrán entonces... será una carga más para la estructura, para la familia,
Y entonces, mira, realmente no resuelve nada porque no hay empleo. En Venezuela la tasa de desempleo en Venezuela es brutal, creo que es 55%, algo así. Muchos caraqueños expresaron su inconformidad con relación a este nuevo aumento salarial, donde aseguran que con esta medida no les alcanzará para cubrir sus necesidades básicas. Manuel da Silva, Televen. Y para el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el incremento salarial anunciado por el gobierno evidencia el fracaso de la política económica en el control de la inflación. A propósito del anuncio, el dirigente opositor colocó en su cuenta en la red social Twitter la imagen de un paquete de leche de 900 gramos a un costo de 192.000 bolívares, lo que representa mucho más de la mitad del nuevo salario. Guaidó señaló que el venezolano tiene el salario más bajo de América Latina. Pausa. Cuando regresemos, el gobierno de Ecuador derogó el subsidio a los combustibles. Al regreso, mucha más información. Quédese con nosotros. El ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, denunció que las sanciones económicas contra Venezuela afectan el derecho a la alimentación de los ciudadanos. Quiero mencionar los siguientes números. Más de 4.836 millones de dólares han sido secuestrados por estas sanciones, de las cuales 2.981 millones de dólares estaban destinados para la compra de alimentos y la compra de insumos para nuestro pueblo, para atender los 2 planes de siembra que se llevan a cabo cada año en nuestro país. Y 1.854.759 millones de dólares han sido secuestrados, que estaban destinados para la compra de medicinas y útiles escolares para nuestros niños y niñas en etapa escolar. Castro Soteldo indicó que el gobierno nacional lleva a cabo 19 programas de nutrición con el fin de beneficiar a más de 6 millones de familias. Afirmó haber elevado ante el Comité de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la posibilidad de un pronunciamiento categórico contra las sanciones, las cuales atentan contra el derecho a la alimentación de los pueblos del mundo. Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que firmará acuerdos en materia económica, militar y comercial con China. En ser una potencia en dignidad. Desde aquí, desde esta tierra de gigantes, levantamos nuestra voz y decimos: Venezuela no se rinde, Venezuela está de pie, Venezuela está alcanzando en este momento niveles superiores de relacionamiento con los grandes países del mundo. El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente llegó a Cantón para conversar con el ministro del Departamento de Propaganda del Comité Central, Juan Kung Min, esto con el fin de revisar las relaciones bilaterales entre Venezuela y China. Asimismo, visitó la empresa Yachin, industria dedicada al procesamiento y cría de anguilas. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció que su gobierno aplicará todo el peso de la ley a los venezolanos que se infiltren en las protestas de su país para generar violencia. Holmes Trujillo aseguró que denunciará ante el Consejo Permanente de la OEA y el TIAR los intentos desestabilizadores que han ocurrido durante las últimas semanas en varios países del continente. Aseguró que han sido promovidos por el gobierno venezolano. Por su parte, el canciller de la República, Jorge Arriaza, respondió a las declaraciones de su homólogo colombiano, afirmando que estas acciones buscan promover actos de odio y xenofobia contra los migrantes venezolanos. Y luego de 12 días de protestas, el gobierno ecuatoriano decidió derogar el decreto 883 que buscaba eliminar el subsidio al combustible. Tras llegar a un acuerdo con los representantes indígenas, el presidente de la Nación, Lenín Moreno, ordenó levantar el estado de excepción y el toque de queda decretado el pasado 12 de octubre. Se conoció que, pese al fin de las protestas, más de 40 vuelos siguen cancelados en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. El gerente de comunicación de la corporación Keyport, Luis Galarraga, indicó que aunque muchos de los vuelos se cancelaron con poca anticipación y por cuestión de tiempo, no pudieron reanudarse. La empresa petrolera Citgo repartirá $50.000 a organizaciones no gubernamentales que se dediquen a aliviar la crisis humanitaria en Venezuela con el apoyo de la Fundación Simón Bolívar. La corporación abrió las puertas de su sede en Houston a los venezolanos dedicados a mitigar la emergencia humanitaria en Venezuela en un evento que han llamado Continuando las conversaciones para discutir la crisis de salud en Venezuela. Allí, médicos venezolanos y organizaciones no gubernamentales asistieron a mesas de trabajo en las que se analizó la grave situación que enfrentan los venezolanos.
Bueno, y la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, espera respuesta del Tribunal Supremo de Justicia sobre 12 recursos introducidos en oposición a la sentencia 0324, que los obliga a realizar elecciones para escoger a las autoridades con condiciones distintas a las que aparecen en la ley. Aseguró que no permitirán violaciones a la autonomía universitaria. Y cualquier cambio que se produzca tiene que ser interno. Tiene que ser producto de las discusiones de las universidades, no puede ser impuesto, no puede ser amaneciendo y entonces se realiza una intervención judicial, un pronunciamiento, una sentencia en vacaciones el 27 de agosto del año en curso y se decide que en 6 meses tienen que hacer las elecciones como ellos dicen y si no se hacen las elecciones como ellos dicen, ustedes están, es decir, nosotros estamos destituidos sin ni siquiera algún recurso de defensa que debe existir. Cecilia García Arocha, quien también es la presidente de Aberu, aseguró que este martes tendrán un derecho de palabra en la Asamblea Nacional para solicitar, entre otras cosas, apoyo del Parlamento venezolano. Por otra parte, los rectores y profesores universitarios firmaron un acuerdo donde asumen el compromiso de defender la democracia y la autonomía de las casas de estudio del país. Cabe preguntarnos, ¿estamos los universitarios dispuestos a aceptar la demolición definitiva de la educación, la universidad y su autonomía? ¡No! Por supuesto que no. Nunca sometidos ni de rodillas. Los universitarios debemos organizarnos internamente en cada institución y estar preparados para enfrentar el desafío que se nos impone. La también rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, aseguró que cuentan con respaldo internacional e incluso que se reunieron con la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, con el propósito de exponerle lo que han catalogado como una pretensión a la violación universitaria. Desde la Universidad Central de Venezuela, Harley Monseguilemán, Televen. Bueno, y la empresa Bimbo de Venezuela podría paralizar sus actividades a fin de este año, esto si no se regulariza la distribución de trigo en todo el país. Los trabajadores de esta transnacional aseguran que están apenas al 20% de su capacidad instalada. Advierten que esto se traduce en una merma considerable en la producción del pan y de otros productos. Vemos con mucha preocupación todos los 300 trabajadores que estamos actualmente en Bimbo de Venezuela, como en una planta que tiene 120 toneladas instaladas para producir diariamente, estamos trabajando 3 días a la semana para producir 20 toneladas de producto diario. Entonces ya estamos en un punto bastante crítico. La escasez de harina panadera también compromete la producción del tradicional pan de jamón en estas Navidades. Por eso hay quienes dicen que ni siquiera lo tendrán en su mesa, puesto que hacerlo en octubre cuesta 300.000 bolívares. Si repasamos los precios de algunos de sus ingredientes, tenemos que el kilo de jamón planchado está en 240.000 bolívares, el kilo de las aceitunas rellenas cuesta 120.000 y el de pasitas está en 380.000. No, mi amor, no. Ni lo voy a comprar ni lo voy a hacer. Si hay una sobrina que lo hace, bueno, se la compro a ella por ayudarla y bueno, y por compartir el pan, pero en las panaderías no, eso está afuera. Yo soy pensionada, entonces ¿cómo me voy a comprar un pan de jamón? En un recorrido por varias panaderías en Caracas, un pan de jamón cuesta entre 250 y 400.000 bolívares, lo que equivale a unos 15 o 20 dólares según la tasa de cambio del día. Y precisamente los encargados de estos comercios ofrecerán ese producto al público en versiones más pequeñas o incluso hasta en rebanadas para no dejar de vender. La cantidad va a ser menos de la mitad, me imagino yo, de lo que se hizo el año pasado y estamos tratando de buscar un precio más o menos accesible, pero con los costos que está va a ser difícil tener un pan de jamón con un precio más o menos. A modo de prueba, ya algunas panaderías, sobre todo las que están ubicadas al este de Caracas, ofrecen este tipo de producto al público, a pesar que ellos estiman que la mayoría de los ingredientes para elaborarlo, al menos en el mes de diciembre, va a encarecer el precio final del pan de jamón. Oscar Pineda, Televen. Y en otras notas, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó sobre una reformación educativa de los funcionarios de los cuerpos de seguridad nacional. Aseguró que tomarán medidas en la frontera con Colombia para acabar con el narcotráfico en nuestro país.
Según Reverol, comenzarán a analizar el núcleo familiar de los funcionarios y demás aspectos sociales que incidan en su formación, con el objetivo de evitar malas praxis policiales y tener una gestión más efectiva. Destacó que en la frontera colombo-venezolana buscan eliminar el cobro de vacuna, secuestros, extorsión y sicariato, que a su juicio son delitos que provienen del país vecino. Tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Colombia, donde se concentra el 70% de la producción mundial de cocaína y donde se concentran los mayores cultivos de hoja de coca de todo el planeta. Entonces eso nos permite a nosotros orientar una política para que Venezuela, que es un país de tránsito de drogas ilícitas y al lado del mayor productor de cocaína del mundo y frente al mayor consumidor de cocaína del mundo, que son los Estados Unidos norteamericanos, nosotros somos los responsables y los culpables. Hay una responsabilidad compartida, pero diferenciada. A pesar de esa situación, el titular de la cartera de Relaciones Interiores destacó que hasta la fecha se ha registrado una reducción de 35.8% de la incidencia delictiva en el país con respecto al año anterior. Menos 3.000 homicidios, 3.114 se han dejado de cometer este año en comparación al año pasado. 36.000 delitos se han dejado de cometer este año en comparación al año pasado. Reverol agregó que se encuentran trabajando para que el 6CPC se encargue de investigar únicamente delitos como el homicidio y el secuestro, mientras todos aquellos cuya pena no sea mayor a 8 años queden en manos de la Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales y municipales. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, también informó que este martes sostendrán una reunión con la Fiscalía de la República para buscar soluciones al hacinamiento carcelario. Jonathan Cárdenas, Televen. 4 sujetos fueron privados de libertad por estar vinculados en la muerte del ex gobernador de Cojedes, Johnny Llanes Rangel. El Tribunal Quinto de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad contra José Villegas, Brian Velázquez, Emison Vázquez y Néstor Hernández. Fijó como sitio de reclusión el internado judicial El Rodeo 2, ubicado en Guatire. Son acusados de secuestro, homicidio intencional calificado, incendio, asociación para delinquir, ocultamiento de arma de fuego y tráfico de municiones. Y diputados a la Asamblea Nacional denuncian escasez del 85% de medicamentos en la red de salud pública. Aseguran que algunos hospitales reciben menos del 1% de la demanda mensual necesaria para prestar sus servicios. Llegué al RACET y lo que me encontré fue que más de 5.000 operados entre cesáreas y operaciones quirúrgicas en el RACET y solo llegan 300 vancomicinas cuando se tienen que atender a más de 5.000 pacientes. Nos encontramos con personas cesareadas que han fallecido, contaminadas por falta de medicamentos, inaccesibles a sus familiares. Para enfermedades como el cáncer y la hipertensión, la dotación sería inconstante, pues los tratamientos no llegan completos. La hipertensión, el problema cardiovascular. Por ejemplo, en el seguro Las Garzas, observé cómo se le entrega a un paciente hipertenso un blister de pastillas para hipertensión solo con 7 pastillas. Imagínense ustedes 7 pastillas para un paciente que tiene que consumir 30 días continuos su medicamento antihipertensivo. Señalan que los venezolanos no pueden adquirir las medicinas importadas por los altos costos de las mismas y sus bajos ingresos, ya que el costo de los mismos supera los $20 en promedio. Diputados a la Asamblea Nacional señalaron que continuarán este recorrido en los diferentes hospitales de la red de salud pública a nivel nacional para constatar la dotación de medicamentos e insumos a estos hospitales. Desde Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. La crisis en los... Bueno, y en otras informaciones, amigos, la crisis en los servicios públicos en el estado Zulia podría llevar al cierre técnico de varias empresas. Lo que pasa en el Zulia no se repite en ningún estado del país. Esto ha ocasionado hasta migraciones hacia otras regiones. Los empresarios piden a las autoridades defiendan ante el poder central el derecho que tienen los zulianos a tener una calidad de vida. Es una emergencia general, definitivamente, todo está afectado, estoy de acuerdo contigo, todo está afectado. Paro técnico. Estamos llegando a un paro técnico, lo que decían que no, y no es provocado por el empresario, está llegando porque está llegando. Entre 3 y 4 horas diarias, ese es el promedio en el que las empresas abren sus puertas. Esto por la escasez de combustible, por la falta de transporte, el personal no puede irse tarde
Para colmo, sin gasolina no tienen plantas eléctricas. Yo quedé impresionado de la cantidad de Santa María que hay abajo en Delicia de ventas de repuestos. Es un número que cuantificarlo sería bastante interesante. Yo creo que son números de doble dígito muy altos. Los empresarios llaman a lo que ocurre acá en el Zulia una verdadera tormenta perfecta, debido a que no solo es la ausencia de los servicios públicos elementales, sino también la inseguridad personal que ponen el aditivo adicional que ensombrece aún más el panorama. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Trabajadores de Corpoelec en el estado Lara protestaron este lunes para denunciar que la estatal no contaba con dinero para pagar el servicio funerario de un trabajador fallecido. El seguro funerario, que anteriormente es uno de los seguros que da la obligación al patrono de establecer. Lamentablemente nosotros tenemos que hacer vaca, tener que hacer ayuda para poder ayudar a ese compañero. La crisis de esta empresa también se ve reflejada en otras bonificaciones. Por ejemplo, los mismos trabajadores denuncian que no han podido inscribir a algunos de sus hijos en las escuelas debido a que Corpoelec les incumplió con el pago de la prima para útiles escolares, la cual se ubicaba en 45 salarios mínimos. Porque con el salario que devengo directamente de Corpoelec no mantengo mi hogar. No le doy bien la educación que mis hijos se merecen y no tengo ni siquiera una buena calidad de vida. ¿Cuánto tiempo lleva prestando servicio a la empresa? 13 años en esta empresa. Entré en el 2003 cuando era en el bar. En esta protesta los trabajadores también solicitaron la renuncia a la actual directiva de esta empresa, pues aseguran que llevan más de un año en la espera de la discusión de su contratación colectiva. Los trabajadores de la Corporación Eléctrica en el estado Lara afectados son más de 800. Ellos esperan una pronta respuesta por parte del Ministerio de Energía Eléctrica ante la situación que han venido denunciando. Recordaron que no descartan una paralización indefinida de sus actividades. En la ciudad de Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Bueno, y un grupo de personas con discapacidad protestó en la Plaza Santa Rosa de Valencia, en el estado Carabobo, para exigir respeto a sus derechos humanos y a la inclusión en la entrega de la ayuda humanitaria. Oportunidades laborales, transporte público y acceso al sistema educativo y de salud son algunos de los derechos que aseguran se les está vulnerando a las personas con discapacidad en toda la región. Afirman también que 76% de las instituciones públicas no poseen estructuras para las personas con esta condición. Nosotros hoy no contamos con ni transporte público, no contamos con el tema de la salud, no contamos ni siquiera con el tema de la alimentación. Nosotros hoy no tenemos ningún tipo de ayudas técnicas. Hoy vemos con más del 76% de las instituciones públicas del Estado en la educación no cuentan con la accesibilidad necesaria para que las personas con discapacidad podamos asistir a los colegios, a las universidades, a las escuelas. Asimismo, los manifestantes indicaron que debido a la hiperinflación no pueden costear los insumos médicos y de alimentación. Exigen su inclusión en la entrega de ayuda humanitaria. Una sonda está alrededor casi de los $20 conjuntamente, solamente la sonda. La bolsa para la orina, para la recolección de la orina, está costando casi alrededor de los $10. Pero no solamente eso, Rubén, el problema es que nosotros necesitamos alimento, nosotros necesitamos comida. Necesitamos la entrega de la ayuda humanitaria compleja y que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta en materia de la entrega de la ayuda humanitaria. Por último, los afectados señalaron que este jueves la Confederación de Sordos de Venezuela estará entregando el primer informe en materia de derechos humanos para las personas con discapacidad. Desde Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Pausa. Cuando regresemos, 14 efectivos de la Policía de México fueron asesinados en un ataque cometido por el cartel Jalisco Nueva Generación. En breve los detalles de esta y otras notas internacionales. Ya venimos. Amigos, iniciamos el recorrido internacional en Estados Unidos, donde el presidente de esta nación, Donald Trump, anunció que subirá el 50% de aranceles al acero procedente de Turquía. Asimismo, descartó alcanzar un acuerdo comercial con Ankara por las acciones desestabilizadoras en el noreste de Siria. En un comunicado, el mandatario estadounidense informó que detendrá las negociaciones con Turquía y emitirá una orden ejecutiva con más sanciones contra los funcionarios actuales y anteriores del gobierno y cualquier persona que contribuya a las acciones desestabilizadoras o desestabilizadoras de Turquía. Expresó que dicha orden tendrá incluidas sanciones financieras, el bloqueo de bienes y la prohibición de entrada a su país, entre otras. 14 efectivos de la policía fueron asesinados en un ataque cometido por el cartel Jalisco Nueva Generaciones en Michoacán, México.
Según versión de la prensa local, los policías fueron emboscados durante la mañana de este lunes por hombres a bordo de camionetas blindadas cuando se dirigían a cumplir un mandato judicial en la zona. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana condenó el ataque y colocó a disposición los recursos necesarios para dar con los responsables. Y en El Salvador, autoridades de protección civil decretaron este lunes alerta amarilla por las lluvias que afectan a todo el país, esto debido a una baja presión que se ubica frente a la costa salvadoreña. El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló que las lluvias continuarán hasta el próximo miércoles. Por los momentos no se han reportado heridos ni daños a consecuencia de las lluvias. Sin embargo, unas 200 familias fueron evacuadas de la colonia Santa Lucía, ubicada en el municipio Ilopango, pues sus viviendas se encuentran cerca de una zanja de unos 70 metros de profundidad. La Unión Europea aprobó una serie de sanciones contra Nicaragua por la crisis política y la situación de derechos humanos en este país. La organización además le hizo un llamado al presidente Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición. Pese a la adopción del marco jurídico, el bloque evita por el momento sancionar a responsables del país centroamericano. De igual forma, no descartan destinarlas a los responsables y continúan con el deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Bueno, y el Tribunal Constitucional de Perú evaluará este próximo jueves si admite la demanda contra el cierre del Congreso el próximo 30 de septiembre, decretada por el presidente de la Nación, Martín Vizcarra. La demanda presentada el 10 de octubre por Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente y presidente del Congreso disuelto, será analizada y debatida con los miembros del tribunal y declararán si es o no aceptada. Seguimos. Autoridades italianas autorizaron el desembarco de 176 migrantes en el puerto de Taranto. Esto luego de ser rescatados en el mar Mediterráneo por el barco Ocean Beacon de Law On, o una ONG francesa, SOS y Médicos Sin Fronteras. Los medios de comunicación consideran que el gobierno italiano incumple el acuerdo aprobado con Alemania, Francia y Malta de recibir a migrantes rescatados. La osteoporosis es una patología que afecta a los huesos durante la vejez, aunque los jóvenes también pueden sufrirla. Por eso, hoy en Siempre Saludable les dejamos algunos remedios caseros que ayudan a prevenirla. La osteoporosis es un problema de salud crónico que causa una disminución en la densidad ósea debido a que no produce suficiente calcio ni vitamina D, generando que los huesos se vuelvan delgados y susceptibles a fracturas. Existen medicamentos naturales que ayudan a prevenirla. Una de ellas es el perejil. Este es un gran antioxidante que ayuda a prevenir el problema óseo. También el licuado de brócoli y manzanas ayudan a prevenirla. Esto motivado a que aporta magnesio y potasio. Bueno, y la NASA se encuentra trabajando en el X-57 Maxwell, el primer avión eléctrico que llegó al Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la Agencia Espacial en California para ser sometido a pruebas. Para Tom Rigney, gerente del proyecto, la llegada del avión X-57 a la NASA representa el inicio de una nueva fase en la aviación. Esta aeronave deja a un lado los motores de combustión tradicionales y los sustituye por motores de crucero que funcionan con electricidad. El objetivo es desarrollar estándares de certificación para los mercados emergentes de aviones eléctricos. Amigos, y en los deportes, este lunes inició el proceso de inscripción para la carrera 10K Caminata 5K del próximo 24 de noviembre. Esto en el marco de la celebración del aniversario 504 de la Fundación de Cumaná. Aquí estamos presentando lo que será la franela de esta actividad, que, como lo he manifestado, se realizará el 24 de noviembre. Durante los 4 años anteriores, este maratón tenía como epicentro de la actividad el sector Monumento en la avenida Cacique Maragüey, mientras que para esta 5ª edición se estudia el cambio de ruta. En esta oportunidad nosotros vamos a cambiar la ruta, vamos a hacer que la carrera sea dentro de la ciudad para el disfrute de todo nuestro pueblo, que nuestro pueblo pueda ver, pueda participar, pueda disfrutar de esta carrera.
Los organizadores de este evento indicaron que la competencia se presta para el encuentro familiar. No hay límite de edad para formalizar la inscripción y en la misma estará la corredora Zuleima Amaya luego de su participación en el Maratón Internacional que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre en el estado Miranda. Actualmente me sigo preparando porque voy a competir el 27 de este mismo mes que se va a realizar la carrera de Miranda Internacional que va a ser ahí en Caracas. La inscripción para todos quienes deseen participar en la misma es 1 kilo de plástico. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. La Vinotinto venció a Trinidad y Tobago 2-0 en el Estadio Olímpico acá en Caracas. En el primer tiempo, el combinado criollo inició el partido con las pilas puestas. En el minuto 11, el gladiador Salomón Rondón marcó el primer gol y a los 2 minutos su compañero Darwin Machís anotó el segundo tanto lejos del área chica. En el segundo tiempo, ambos equipos tocaron el balón sin lograr marcar goles. Bueno, y por supuesto, celebrando este triunfo de la Vinotinto, nos vamos a un corte para publicidad, acá Gaudí, en el noticiero Primera Emisión. Claro que sí. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a la asesora de Alianza Social de Benanchan, Margarita Montero. Ya venimos. Bien, Margarita de Montero nos acompaña, ella es asesora de la Alianza Social de Benanchan. Hay un evento que se aproxima, será el próximo 24 de octubre, sobre negociación y conciliación, ¿no, Margarita? No, negociación y diálogo clave para la convivencia, que es muy importante, porque como está de moda todo lo del diálogo, que al final no ha resultado en nada, no sé en este contexto cómo lo evalúan, cómo o por qué organizan el foro como tal y cuál es el propósito finalmente. Sí, y bienvenida. Gracias, 1.000.000 de gracias por el espacio. Nosotros en Alianza Social, que es un programa de Benanchan que tiene 20 años, su misión es promover la responsabilidad social entre las empresas públicas y privadas para coayudar a construir la agenda social del país. Hace 9 meses que programamos este simposio. En ese momento, Víctor Guedes, que es un gran amigo de nosotros, un gran asesor de Alianza Social, nos sugirió que el tema era negociación y diálogo clave para la convivencia, porque queremos convivir todos, no queremos terminar en el país matándonos, sino conviviendo. Entonces la negociación es un tema central, entendiendo por la negociación, así lo entendemos, es un mecanismo, un intercambio de intereses, donde las dos partes ganen, donde las dos partes sea una negociación ganar, que ganamos todos. Ahora, Margarita, ¿eso es solo para el escenario social válido o para todos los escenarios, el político, el económico, en fin? No, esos son para todos los escenarios, te diría, Carlos, porque la negociación es un concepto general que la tienes que aplicar aún en tu casa. Tú tienes que negociar con tu esposa, tienes que negociar con los hijos, y en esa negociación, entonces eso es ceder una parte de mis intereses, la otra parte cede una parte de sus intereses para que el beneficio sea mutuo y la negociación sea ganar. Y la negociación es bien importante, lo que ustedes son expertos, que es la comunicación, porque si la comunicación no es fluida, no es la adecuada, entonces genera, si es negativa, genera y la entorpece, si es positiva, la facilita. Ahora, ¿crees que es posible? Bueno, en todo caso, las respuestas más bien las tendrán los exponentes, ¿no? Los expositores. Pero ¿tú crees que es posible en el escenario de tensión, de virulencia, de ataques, sobre todo en la instancia política, encontrar caminos para entenderse? Porque ha habido conversaciones, ha habido diálogo recientemente. Bueno, abortó el diálogo entre el gobierno y la oposición, pero ¿es posible retomarlo? ¿Hay condiciones para eso? Yo creo que ese es el camino que nos queda, porque si nosotros queremos convivir y nosotros entendemos por convivencia que tú puedas como ser humano convivir con otras personas en un espacio determinado, teniendo esa convivencia, respeto, tienes que controlar y tener muy presente valores, normas de conducta, códigos de conducta y generar a través de la honestidad, generar la confianza.
Y el diálogo, bueno, es el intercambio. Ahora, ¿cómo lograrlo, no? Me imagino que el propósito un poco también de este evento es que surjan ideas, surjan posibilidades, surjan sugerencias incluso a los factores en conflicto en el país para lograr pues la concordia y el entendimiento, ¿no? Sí, nosotros siempre en los eventos de Benanchan y en los eventos de Alianza Social tratamos de dar soluciones, porque ya el país está diagnosticado. Ya sí, todo el mundo sabe y no repetimos diagnóstico tras diagnóstico, sino presentamos tendencias de soluciones. Es por eso que, por ejemplo, tenemos entre los expositores está el gerente general de datos, Luis Maturén, que nos va a dar los indicadores de responsabilidad social. Esa es la primera ponencia. Después, por ejemplo, tenemos a Gustavo Velázquez, que es el representante del modelo Harvard de negociación, donde va a explicar lo que tú dices, cómo una negociación puede ser exitosa, qué pasos se tienen que dar, que tiene que existir en una negociación un moderador, un negociador, y que tienen que cumplirse, porque eso no es como sentarte en una mesa y caerte a palos, ¿no? Eso tiene que tener, es una ciencia que tenemos que aprenderla. Y ese va a ser Velázquez. Después hay un panel muy interesante, que está la rectora de la Universidad de Carabobo, que ella dice que todo lo que ha logrado en la Universidad de Carabobo es a través de negociaciones. Va a estar Débora Van Berkel, que va a hablar de educación, y Aura Marina, que va a hablar de la psicología positiva. Ese es el panel que está moderado por Félix Río. Sí, aquí veo también en la presentación del esquema, ¿no? También está Emilio Figueredo, Italo Pisolante, Carlos Saúl Rodríguez sobre motivación en ese sentido, ¿no? Que Carlos Saúl va a cerrar el evento, por lo que te digo, nosotros queremos que la gente que va a nuestros eventos salga con esperanzas, porque si tú no tienes esperanza, estás listo. Ahora, entonces, salga con esperanza. Ahora, eso es importante, Margarita, porque, por ejemplo, para la economía venezolana y desde luego para el tema social, el entendimiento es necesario, pero si no se encuentran los caminos de esa necesaria convergencia, vamos a seguir como estamos, ¿no? Tú sabes que es una cosa importantísima, Carlos, que uno tiene que ver los puntos en que estamos de acuerdo, para a través de esos puntos que estamos en acuerdo, construir el puente para llegar a soluciones y solucionar problemas. Si tú te enfocas, por ejemplo, en las cosas que no coincidimos, no puedes llegar a soluciones, no puedes llegar a entenderte. Claro. Y la convivencia, mientras yo te respeto a ti, me respeto yo mismo. Claro. Vamos a hablar también al retorno, tenemos que hacer una pausa, Margarita, un poco de si esas brechas ideológicas que marcan en este momento la pauta nacional, sobre todo en el terreno político, hacen posible o no que se desarrolle nuevamente un proceso de negociación y de diálogo. Estamos con Margarita de Montero, asesora de la Alianza Social de Benanchan. Regresaremos enseguida. Bueno, seguimos conversando con Margarita de Montero, asesora de la Alianza Social de Benanchan. Dejábamos planteado en el segmento anterior, Margarita, la posibilidad de que pueda haber algún tipo de cercanía, de reencuentro incluso en aras de la negociación y el diálogo, cuando hay brechas ideológicas que marcan mucho el desenvolvimiento, ¿no? y marcan mucho las contradicciones entre los factores en conflicto. Yo te voy a decir, Carlos, yo soy más o menos mis conocimientos de lo social. Y en lo social, cuando tú ves un niño muriéndose de hambre, cuando ves un niño que no tiene medicina, ahí no puede haber ideología. Sí. Porque uno tenemos todos que remar a que se solucionen o a ayudar a pasar esta brecha, a pasar el puente con lo social. Y entonces ahí no puede haber ideología ni partidos políticos. Todos tenemos que luchar para que Venezuela tenga la mejor, y los venezolanos, una mejor calidad de vida. Mientras más tiempo pase, es peor. Fíjate que, por ejemplo, en lo social, que tú lo enfatizas, no ha habido un gran acuerdo, por ejemplo, en lo que se refiere a la crisis humanitaria. Eso es también, o forma parte del contexto de las contradicciones, ¿verdad? De la confrontación entre los factores políticos. Fíjate tú. Y lo que pasa es que los factores políticos están en todo, es como una columna vertebral que está en toda la problemática del país. Así como la comunicación, como te decía, si tú no te comunicas, tú no puedes solucionar nada. Si yo te voy a dar un mensaje
que no es el que yo te quiera transmitir, pues tú vas a recibir como receptor un mensaje que no es. Entonces no podemos llegar a acuerdo. Yo creo que tenemos que, para poder convivir, respetarnos. Como te digo, respetando al otro, te respetas a ti mismo. Y reconociendo que el otro, bueno, tendrá una ideología, yo tengo la mía, pero nos respetamos al final. Lo que pasa es que pareciera que lo más importante es el poder, ¿no? Como tal, conservar o de estar en el poder. Bueno, y eso también a veces choca con los intereses de la contraparte. Pero yo digo que ahorita, de verdad, si no queremos llegar a una guerra civil, tenemos que concretarnos en lo social. Porque el hambre puede generar una crisis social y una crisis terrible. Yo veía ayer los noticieros cómo están las situaciones en Siria y en otros países, esa mortandad. Bueno, aquí recientemente en Ecuador, afortunadamente, al parecer lograron un acuerdo, bajaron las tensiones y pueden tratar de entenderse, ¿no? Eso es un buen síntoma, eso es negociación. Eso es importantísimo. Y diálogo. Y si ustedes revisan ayer las noticias de Ecuador, ven que hay un señor que es el negociador, es el mediador, que es el que dice, bueno, vamos a descansar 15 minutos y volvemos. En toda negociación tiene que haber un moderador que sea imparcial, porque si no, ambas partes no llegan a nada, no llegan a acuerdo. Y después que tú llegas a acuerdo en un proceso de negociación, lo tienes que firmar, ambas partes. Ahora, en ese escenario social, Margarita, está también un tema que es importante. Me imagino que surgirá en el desarrollo mismo de este evento organizado por Branchan, que es el tema de la diáspora, del éxodo, de la gente que se marcha. Eso tiene un sello social incuestionable, ¿no? Sí, y eso es una motivación, porque vivir fuera no es fácil. No, siempre tienes el dolor de patria, el dolor de no estar en tu patria. Y hay gente, eso es una decisión muy personal, que yo la respeto, el que se quiera ir, claro, el que no se quiera ir. Yo aquí me quedo, yo por lo menos me quedo aquí, este es mi país, yo soy venezolana y tendremos que pasar las duras y algunas veces la fuerte, pero yo me quedo en Venezuela porque vivir afuera no es fácil, desde ningún punto de vista, ni económico, ni hay gente que tiene suerte y se puede ubicar en el mundo laboral muy bien, pero otra gente venezolana muy calificada no la está pasando bien. No, fíjate lo que ocurrió recientemente en Perú y en el mismo Ecuador, donde involucran a venezolanos en las manifestaciones, dicen las autoridades de ese país. Lo de Perú es más emblemático porque es mucho más severo, ¿no? Y pensar, hay un reciente informe, una investigación que realizó el BBVA, sobre el aporte significativo que ha hecho la migración venezolana al Perú en el Producto Interno Bruto, ¿no? Es apreciable. Casi el 70% de los que están en Perú son profesionales o técnicos. Y fíjate que eso es importantísimo lo que acaba de señalar Carlos, porque hay indicadores, hay estudios que los venezolanos, la mayoría de los venezolanos en los países que van están contribuyendo a construir ese país. Por ejemplo, en España casi todos los anestesiólogos son venezolanos. En Chile los maestros, los médicos también son venezolanos. En Perú, en Colombia hay muchísima gente que está calificada que está allá. O sea que la diáspora tiene su connotación negativa, pero también su connotación positiva. Es un momento también que la gente crece. Y tiene oportunidades que ahorita en el país no las tiene, pero también conozco muchísimos casos de muchachos jóvenes preparados que están en el país y le está yendo muy bien. Y tienen a lo mejor una mejor calidad de vida que los que están afuera. Sí, bueno, son emprendedores y si les dan la oportunidad precisamente, ¿no? Es una buena ocasión porque para negociar y conciliar es importante también tomar en cuenta otros escenarios, ¿no? Y el entorno. Sí, por supuesto. Y por ejemplo, ahorita en Venezuela hay mayor emprendeduría que nunca. Y hay mayor emprendeduría social. O sea, hay muchísima gente que individualmente no tienes que depender de otro grupo. Como por ejemplo el proyecto Maniapure del doctor Tomás Sanabria, que es telemedicina, es una iniciativa de él personalmente y ha crecido muchísimo. Y así infinidad de ejemplos que te pudiera dar de personas que sin tener una empresa y eso están haciendo, alimenta la solidaridad, que dándole de comer a muchísima gente, no como una dádiva, sino ahí las madres de donde se hacen los comedores también trabajan. Sí, así es. Y aportan. Detalle final, Margarita, ¿cómo participar, cómo involucrarse? Eso va a ser el 24 de octubre, jueves, me dijiste. Sí, es el jueves 24. ¿Cómo se involucra, cómo la gente puede asistir? Sí,
El 24 de octubre es la Esmeralda. Nosotros tenemos como un valor en Benanchan la puntualidad. Nosotros empezamos a las 8 en punto y terminamos a la 1. Para que hay que respetar el tiempo ajeno porque eso es la paz. Entonces pueden inscribirse metiéndose en la página web de Benanchan, que es www.benanchan.org, y entrar ahí a eventos y ahí se pueden inscribir. Pues muy bien, gracias por toda la información y que tengan éxito en este nuevo evento de Benanchan, Margarita. Muy amable por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta @Stephanie Coleman. Iniciamos las informaciones del entretenimiento contándoles que El Guasón lidera la taquilla norteamericana por segunda semana consecutiva. La película de los estudios Warner Bros. Continúa liderando la taquilla norteamericana este fin de semana al recaudar un estimado de $55 millones en los cines, según una firma especializada de la industria. La semana pasada, la cinta protagonizada por Joaquín Phoenix y dirigida por Todd Phillips estableció un récord para el lanzamiento de octubre con $93.5 millones en su primer fin de semana. Los Locos Adams, idónea para la época de Halloween, ocupó el segundo lugar con un estimado de $30.3 millones en su primer fin de semana, y en tercer puesto con un estimado de $20.5 millones se ubicó la nueva película de Paramount, Proyecto Géminis, protagonizada por Will Smith. Eso es un pez muerto. Continuamos con más del séptimo arte y les contamos que Todd Phillips y Joaquín Phoenix requieren hacer secuela de Joker. El director de la cinta aseguró que la película sobre el enemigo de Batman fue pensada como una entrega única. Sin embargo, la respuesta del público, la crítica y por supuesto la cuantiosa recaudación en taquilla de $119 millones hasta ahora podría cambiar las cosas. Asimismo, durante una reciente entrevista, el actor protagonista de la película reveló que desearía explorar qué más se puede hacer con el Joker, pues se convirtió en un personaje soñado. Agregó que Phillips comparte el entusiasmo, pues aún hay varias historias que contar sobre el personaje. Recordemos que antes del estreno, el cineasta dijo a Total Film que con gusto rodaría una secuela si Joaquín Phoenix actuase en ella, pero la decisión no depende de los dos, falta que Warner apruebe la propuesta. En más noticias tenemos que Alfonso Cuarón regresa a la televisión y hará contenido para Apple Plus TV. El director, guionista y productor mexicano ganador del Oscar por las películas Gravity y Roma trabajará de la mano de una plataforma de streaming para desarrollar el contenido original. El cineasta llegó a un acuerdo por varios años con una empresa estadounidense, por lo que sus próximos proyectos para televisión se transmitirán en Apple TV Plus. Este es uno de los pocos acuerdos generales que ya ha cerrado la compañía, quien también trabajará con Kerry Ehring, Justin Lin y Jason Statham, así como Oprah Winfrey, quien producirá series y documentales Oprah's Book Club. Esta no es la primera vez que Cuarón trabaja para televisión, puesto que co-creó el drama Believe para la NBC en 2014. Además que a finales de los 80 escribió y dirigió varios capítulos de la serie de antología mexicana Hora Marcada, en la que también colaboró Guillermo del Toro. Ahora tenemos que Gal Gadot producirá y protagonizará una película dramática sobre el Holocausto. De acuerdo con Variety, la actriz israelí será la protagonista y productora de un drama ambientado en el Holocausto y centrado en la figura real de una mujer polaca que salvó a miles de niños judíos del exterminio. La cinta, que aún no tiene director, será distribuida por Warner Bros. Y financiada por Pilot Wave, la recién fundada productora de Gal Gadot, y suponiendo solo uno de los muchos proyectos que ahora mismo abarrotan a la agenda de la intérprete. Recordemos que en verano de 2020 estrenará Wonder Woman 1984, pero también veremos a la estrella en Muerte en el Nilo interpretando a la actriz e inventora Hedy Lamarr en una serie que prepara Showtime. Por otra parte, les contamos que Liam Hemsworth presume a su nueva novia. En agosto, Miley Cyrus anunció el fin de su matrimonio con el actor y desde entonces el artista recluyó en su mansión de su hermano Chris en Bryan Bay.
Alejado de los focos de Hollywood, hace unos días Liam Hemsworth se dejó ver en Nueva York de la mano de Madison Brown, una de las actrices de la serie Dynasty. La nueva pareja almorzaron juntos al aire libre en la terraza de un restaurante y, según informó el medio especializado TMZ, el fin de semana la pareja volvió a presumir su amor, siendo captados demostrándose cariño en público en presencia de los fotógrafos. Las imágenes del nuevo romance de la estrella de los Juegos del Hambre demostró que está preparado para rehacer su vida tras el fracaso del matrimonio con la ex estrella de Disney. Seguimos con Jennifer Aniston, quien confesó que sufrió abuso por parte de Harvey Weinstein. La actriz reveló que también sufrió malos tratos por parte del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein. La estrella de 50 años de edad confesó al medio Variety que fue víctima de abuso de poder del cineasta mientras filmaba la película Sin Control, estrenada en 2005. Weinstein la presionó en varias ocasiones para que usara vestidos de la marca Marquesa, propiedad de Georgina Chapman, entonces esposa del productor. Sin embargo, la protagonista de Friends no accedió porque no le gustaban. En otra ocasión cuenta que se sintió acosada porque Weinstein obligó a uno de los amigos del artista a levantarse de la mesa en la que comían solo porque quería sentarse junto a ella. Ahora les contamos que Angelina Jolie pide a las mujeres aprender de los hombres. La actriz protagonista de la cinta Maléfica, Dueña del Mal, que se estrenará esta semana, asegura que las mujeres, sobre todo las niñas jóvenes, deben encontrar su propia fortaleza, pero respetando y aprendiendo de los hombres que las rodean. Así afirmó la intérprete de 44 años a los medios en Londres, Inglaterra, que los personajes femeninos en el cine no tienen que ser interpretados como físicamente poderosos para ser considerados fuertes. La protagonista de la secuela de Maléfica comentó que también en la cinta hay mujeres fuertes, incluso el personaje malvado, que también es una mujer. Seguimos hablando de intérpretes. Will Smith prepara spin-off del Príncipe del Rap. El actor y productor se encuentra en el desarrollo del spin-off del Príncipe de Bel-Air, serie que protagonizó en la década de los 90 y que lo lanzó a la fama. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el también cantante traerá de vuelta al emblemático personaje de un barrio de Filadelfia a través de su productora Westbrook Inc., lanzada hace unos meses y que el intérprete supervisa junto a su esposa Jada Pinkett Smith. Recordemos que la popular serie contaba la historia de Will, un joven amante del básquetbol que es enviado por su madre a vivir con sus tíos en Bel-Air para alejarlo del mal camino. De la serie se produjeron 148 episodios en 6 temporadas y contó con las actuaciones de James Avery, Alfonso Ribeiro, Janet Louise Howard-Wathen y Kevin Parsons. Hace unos días, Smith lanzó una nueva línea de ropa inspirada en este mismo seriado y ahora sorprende a sus fans con el lanzamiento de su próximo spin-off. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Muy bien, entonces pendientes. Bueno, el tema, evidentemente que ese anuncio de nuevo salario integral, salario mínimo más bono de alimentación, controversia abierta, ya comenzaron a conocerse algunas opiniones de economistas y de otras personas que están en desacuerdo y además esperar el desenvolvimiento de la dinámica económica, cómo impactará esto en lo que es el escenario de la inflación y los precios. Hoy seguramente habrán nuevas reacciones en Sin el duda, curso del día. Sí, sin duda. Sin duda alguna, va a ser un día de reacciones a este anuncio vía Twitter del día de ayer. Además, en otro tema hay que decir que llueve fuertemente en la ciudad capital a esta hora, acá en Caracas. Ya lo decíamos en el pronóstico del tiempo, pues la onda tropical número 52 es la que ahora pasa por nuestro país y va a generar precipitaciones, así que atentos en gran parte del territorio nacional. Como siempre lo reiteramos, mucha precaución al volante, bueno, para evitar accidentes, ¿no? que es lo más importante. Claro que sí. Bueno. Hasta mañana, Venezuela. Feliz martes.